José Luis Sancha, experto en mercado energético de Comillas y CAI. José Luis, muy buenas. Buenas tardes, Marta. José Luis, desde luego este verano no hemos podido desconectar de las subidas que hemos estado viviendo en los precios, en la factura de la luz, sobre todo, y además en un contenido que publicabas en tu propio canal de YouTube, nos decías, no, este verano la factura de la luz no nos ha dado ni un ligero respiro. En el día 15 de junio veíamos cómo entraba en vigor esa llamada excepción ibérica, una excepción que llegaba en teoría para paliar esas consecuencias, esos efectos de la escalada de precios de la energía. Sin embargo, a pesar del tope al precio del gas, hemos visto cómo la factura ha seguido subiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se ha conseguido aislar el precio marginal del mercado del precio del gas? Porque lo que queremos entender es cómo se ha comportado realmente la factura de luz este año, qué es lo que ha ocurrido este verano para que no hayamos notado realmente esa excepción ibérica en los bolsillos. Tienes razón, efectivamente hemos hecho ahí un vídeo que recoge pues toda, desde el 15 de junio hasta finales, hasta el 31 de agosto, lo publicamos ayer y era un análisis pues muy completo, hora a hora, de cómo ha funcionado el mercado y cómo ha actuado el tope del gas. Y el título es muy significativo. Poníamos el título de que el tope del precio del gas ha frenado la escalada de precio de la factura de la luz. Es decir, ha producido un freno, es indudable, pero desde luego no ha parado la máquina, ni ha echado marcha atrás, ni siquiera está parada, ¿no? O sea, sigue avanzando. En este tiempo, la factura ha crecido, el consumidor medio PVPC, ¿no?, que es el que podemos seguir porque tenemos todos los datos, ¿no? Pues eso ha crecido un 23% desde junio hasta finales de agosto. Y sin embargo, no podemos decir que el tope no haya funcionado. Ha funcionado, ha sido eficaz, porque hemos hecho el análisis de qué hubiese pasado si no hubiese aplicado el tope y nos sale que, pues, como de media, en todas estas horas, porque es un mecanismo que actúa hora a hora, pues de media ha reducido la factura un 16%. De manera que eficaz, sí, pero claramente insuficiente. José Luis, por tanto, la calificamos de insuficiente. Mientras tanto, estamos viendo cómo en el marco europeo los ministros de la Unión Europea, bueno, vamos a tener varias citas clave. Por un lado, el día 9 de septiembre se van a reunir los ministros de la Unión Europea para debatir, negociar una intervención en el mercado eléctrico, y después, el día 14 también de este mismo mes, Ursula von der Leyen va a presentar unas nuevas medidas para ahorrar energía e intentar reducir el precio de la luz. ¿Qué es lo que podemos esperar de estas medidas, de esta intervención que han dicho de emergencia en el mercado eléctrico, y realmente hasta qué punto o de qué forma podrían servirse los líderes europeos del ejemplo de lo que hemos vivido con la excepción ibérica? El Consejo Europeo de marzo fue el que abrió un poco toda esta novedad, ¿no? Porque hasta entonces la Comisión Europea era muy reacia a actuar, y allí se tomaron dos decisiones muy importantes. Primero, reconocer que efectivamente se estaba dando este fenómeno de beneficios extraordinarios, que había que actuar sobre ellos y por lo tanto pues había que reformar el mercado. Y por otro lado, la excepción ibérica se dio vía libre, naturalmente con una serie de contrapuertas ahí que costó pues casi 2 meses negociar, ¿no? De manera que esa fue la decisión que ha abierto digamos toda esta novedad. Y ahora pues se trata de concretar, porque realmente es que Europa no ha hecho nada desde entonces, ¿no? España y Portugal han tenido esta excepción ibérica, han puesto en marcha este tope y bueno, decía antes, es eficaz, ha rebajado la factura, tiene problemas, qué duda cabe, ¿no? No ha sido capaz de aislar, que yo creo que era el objetivo, ¿no? Aislar el precio de la energía, el precio de la luz, del gas, porque el gas pues en este periodo ha subido de 100 a 230 euros por megavatio hora y no ha sido capaz de aislarlo, y por lo tanto la factura sigue subiendo, ¿no? También tiene problemas de transparencia, porque a nosotros los investigadores nos gustaría replicar
cómo está funcionando el tope, y hay ciertos datos que todavía no se publican, o por lo menos no hemos sido capaces de acceder a ellos, y por lo tanto pues tenemos ciertas dudas de que esté funcionando correctamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el gobierno español y el portugués deberían defender en la próxima reunión del día 7, porque yo creo que es un mecanismo que bueno, ya digo, ha funcionado. Tenemos experiencia, tenemos 2 meses y medio de experiencia, qué duda cabe que se podrá mejorar, pero es que no hay otro. Es decir, lo que está saliendo ahora, ayer se publicó una idea de lo que parece que quiere hacer Bruselas, pero es muy concreto, y por otro lado es una cosa que el gobierno español ya defendió desde el Real Decreto de Ley de septiembre del 17 de 2021, y francamente no ha funcionado, ¿no?, el minorar a las inframarginales, por lo menos en España. Por lo tanto, yo creo que el gobierno español y el portugués harían bien en defender el tope con los necesarios ajustes y con las necesarias mejoras. José Luis, no sé si me has oído. Sí, perfectamente. Perfecto. Esta vez Gracias. ha sido fluido el sonido. José Luis, también te quería preguntar por esa rebaja en el IVA del gas. Pedro Sánchez decía que iba a entrar en vigor a partir del mes de octubre, una rebaja con la que pasamos del 21% del IVA al 5%. En principio, hasta diciembre, aunque ya decía Sánchez que esa medida podría ser prorrogable, no me sale la palabra. En Alemania ya veíamos un movimiento similar cuando anunciaba Olaf Scholz también esa rebaja en su IVA, en su caso del 19% al 7%. ¿Cuál crees que va a ser el beneficio a corto plazo y cuál podría ser el impacto de esta medida en el medio y largo plazo? Porque estamos intentando todavía entender cuáles van a ser los pros y los contras. Mira, he estudiado el impacto de la bajada del IVA, y en la TUR 1, que es, digamos, el nivel más bajo de consumidores regulados que consumen gas, pues la reducción sería del orden de el consumidor medio, ¿no?, que es sobre el cálculo de unos 200 kilovatios hora de consumo de gas al mes. Pues el efecto sería bastante pequeño, sería incluso menos de 3 euros al mes. En la TUR 2, que son ya consumidores mayores, digamos el consumidor medio TUR 2 sería 800 kilovatios hora al mes, pues para ellos ya sería del orden de 8 o 9 euros al mes. Bueno, es importante, pero ciertamente, digamos, no es una gran medida, ¿no?, porque el gas regulado está subiendo, todos los trimestres se regula, a pesar de que está regulado, sigue subiendo, seguramente subirá en octubre porque sigue produciéndose la subida del gas, pero esos son los efectos sobre el consumidor regulado. Sobre el libre, claro, la reducción será mucho mayor, porque es que los contratos libres están pagando más del doble el precio del gas que los contratos regulados, ¿no?, de media, ¿no? Se puede acudir al comparador de la CNMC y se ve que digamos, la oferta más barata de gas libre pues es más del doble del gas regulado. De manera que aquí el impacto del IVA pues puede ser efectivamente pues más del doble, ¿no?